que pareciera: la certificación, las competencias laborales y la competitividad. ¿Okay? Son temas muy extensos, vamos a procurar de manera general abarcarlo, sobre todo con la intención de enfatizar esta estrategia nacional que tiene Conocer en la parte de la certificación de las competencias laborales y cómo esto pues, nos lleva como país a mostrarnos competitivos. ¿Okay? Entonces, hoy por hoy la globalización nos obliga a captar talento, ¿ok? Talento atrae talento y esto hace que las empresas pues se vean en esa necesidad de atraer gente competente, ¿ok? Vamos a ver un poquito más adelante lo que es ese concepto de la competitividad, las competencias y por qué las personas necesitan ser competentes. Bueno, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, se consideran competitivos? Ok, muy bien. Yo creo que todos de una u otra forma vamos orientados hacia la competencia, porque pues desde esta cuestión histórica siempre hemos estado compitiendo a veces por instinto, por supervivencia, pero constantemente estamos en esta cuestión de competir. ¿Okay? Ante las necesidades del entorno globalizado, pues se vuelve necesario captar talento que haga que al poseer competencias, o ser más competente, pues haga y permita el crecimiento en las organizaciones, ¿no? Hoy por hoy, esta globalización pues ha puesto en la cúspide al factor humano como un elemento fundamental para el crecimiento y la competitividad. ¿Por qué? Pues porque hoy, no hoy, sino se ha venido viendo tiempo atrás, que el factor humano es el activo más valioso de una organización. ¿Okay? Y pasa de llamarse durante mucho tiempo recursos humanos a emplearse el término capital humano, porque evidentemente optimiza los recursos financieros de la organización, ¿okay? Con esta parte creativa, de innovación, esta capacidad de emprendimiento, que no solo limita a las personas que se incorporan a una organización a ser productiva, ¿no? A llevarla al crecimiento y con ello a la competitividad. Pero bueno, hablando ya del concepto competitividad y retomando nuestro Lagos, que ya ahora más bien retomamos a Wikipedia, pues competitividad es esa capacidad de competir, ¿ok? Pero para hablar de este significado de competitividad tenemos que encontrarnos, pues, o ubicarnos en diferentes contextos. Independientemente del contexto en el que se esté hablando, pues va a tomar un sentido en particular esta cuestión de la competitividad. Vamos a ubicarnos para fines del objetivo de esta conferencia dentro de un contexto económico y sobre todo empresario, ¿okay? Para por ello también retomar lo que sería el concepto de competitividad a nivel país, ¿ok? Vamos a compartir esta pequeña, pues unas 4 definiciones rápidas. La competitividad se podría considerar como esta rentabilidad igual o superior al rival en el mercado. Cuando estamos hablando del sector empresa, pues tratamos de identificar competidores que puedan ser opciones o alternativas de nuestro cliente, ¿no? Para decidir la elección de un producto o servicio. También lo podemos encontrar o comprender como esta capacidad de construir y mantener ventajas competitivas. Aquí ya está integrando este concepto de tener una ventaja competitiva con respecto a otro. Entonces, estamos hablando de un marco de referencia, ¿okay? Que contrae, ¿okay? Capacidad también para crecer, para innovar, penetrar y consolidarse en el mercado. Se integra el factor tiempo, que nos va a permitir tener esa permanencia y, a pesar de poseer estas características que me hacen competitivo, pues mantenerme a lo largo del tiempo y consolidarme, ¿okay? Y por último, esta definición nos la regala la Secretaría de Economía como una capacidad que tienen los agentes económicos para permanecer vendiendo bienes o servicios en un mercado. ¿Okay? Entonces, dependiendo del contexto en el que nosotros estemos ubicando, pues la competitividad va a tomar un sentido o un significado. ¿Okay? Vamos a emplear específicamente en esta conferencia
Pues dos conceptos, ¿okay? Por un lado, la competitividad institucional o empresarial, que es la que nos va a permitir identificar que en una organización, ya sea con fines de lucro o no, pues puedan mantener estas ventajas que hagan que se consolide durante un determinado tiempo y sobre todo se desenvuelva en un entorno socioeconómico. Vamos a hablar también de lo que es el contexto, porque para nosotros ser competitivos también necesitamos ubicar el contexto en el que nos encontramos. No es lo mismo estar en un territorio virgen o en un territorio en donde hay muchas alternativas de elección. ¿Okay? El contexto va a ser un factor fundamental para este aspecto de la competitividad. Y por otro lado, la competitividad de los individuos. ¿Okay? Cuando hablamos de competencias laborales, lo que vamos a enfatizar va a ser esta ejecución de las personas en el entorno en el que se encuentran. ¿Okay? ¿Cómo va a ser necesario el que una persona posea ciertas características, ya sea en valores, en formación, capacidades, cualquier otra cualidad que posea el individuo que haga posible que sean elegidos entre diversas opciones? ¿Por qué me van a elegir a mí a diferencia de una cantidad ilimitada de candidatos en una contienda de trabajo? Entonces, aquí lo importante es identificar que en base a mis competencias, pues voy a mostrar esta diferenciación, ¿ok? Y pues bueno, vamos a hablar también de lo que sería la definición a partir del Foro Económico Mundial, ¿ok? La competitividad se entiende como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad al que puede llegar una economía. Aquí se está incorporando un nuevo elemento que no veíamos en las otras definiciones, que es la productividad, porque ya lo estamos ubicando en un contexto, pues, de nación. Y así es que vamos a poder, a través del Foro Económico Mundial, identificar cómo está México comparado con los demás países, identificar su competitividad. Porque siguiendo con la premisa de esta definición, pues una economía competitiva es entonces aquella que probablemente va a crecer más rápido, ¿ok? Por cómo se ponen en juego estos factores y estas variables que van a permitir su rentabilidad y su crecimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿ustedes conocen cómo es la competitividad de México? ¿No? ¿Por qué creen que sea importante que una persona, una empresa o un país sea competitivo? Para ganar dinero, sí. La rentabilidad es un factor importante, ¿ok? Estamos aquí no solo por altruismo, sino por esta cuestión de la rentabilidad, ¿ok? Y de la generación, pues obviamente de riqueza, de ganancias y de obtener también valor agregado en nuestras decisiones, ¿ok? Es importante tener claro que todo lo que se hace, ya sea a nivel nación, a nivel empresarial, a nivel personal, se puede medir. Solo si lo medimos lo podemos controlar y si lo controlamos lo podemos dirigir. Al dirigirlo podemos mejorar, ¿de acuerdo? Esta presentación la van a tener, si así ustedes lo desean, para que no se preocupen en ir tomando notas. También se está llevando a cabo una transmisión en video, entonces también la van a poder tener en línea, creo que en una semana. Pero bueno, aquí lo interesante es que pueden disponer de esta información con mucho gusto, ¿de acuerdo? Entonces, la competitividad en México es importante que nosotros sepamos, porque pues de esta forma es una manera de identificarnos cómo estamos, ¿no? Vemos las noticias, escuchamos un poquito cómo vamos avanzando, cómo se van dando los cambios con esta cuarta transformación, etcétera, y hacia el pasado. Y es importante estar involucrados en cómo se va dando la competitividad de nuestro país, porque esto nos permite pues identificar las oportunidades que nosotros como opción laboral, como personas activas, podemos generar al país. ¿Okay? Entonces es fundamental
si antes del día de hoy no nos habíamos involucrado en los rankings, en ver el ranking de competitividad de nuestro país o del mundo, pues comenzar a hacerlo, porque esta información nos resulta de mucha utilidad. Y sobre todo, entender los conceptos de economía, pues no es tan complejo una vez que entendemos la base y sobre todo que identificamos nuestra participación como personas para que se dé todo este proceso general pues de la economía de una nación y por ello la competitividad. ¿Ok? Va a haber diversas organizaciones, grupos, foros que midan la competitividad. ¿Ok? Utilizan diferentes factores, los cuales pues a lo largo del tiempo pues les han sido más eficientes. Vamos a hablar en esta conferencia principalmente del índice de competitividad global que nos da el Foro Económico Mundial, ¿ok? A partir del 2005 se ha venido dando estas estadísticas para dar a conocer cómo se desenvuelve la competitividad de diferentes países. Se han incorporado, algunos han salido de esta muestra, pero lo que busca es tener datos que le permitan a cada país en diferentes contextos pues mostrarse competitivos. ¿Okay? Por un lado, pues también está el índice de competitividad internacional. Este lo hace el Instituto Mexicano de Competitividad. A diferencia del que hace el Foro Económico Mundial, este es a nivel local, solamente maneja datos o cifras de México. De México contra México y con México y para México, ¿de acuerdo? Por otro lado, está el índice de competitividad mundial y lo hace otro instituto y manejan otras variables, otros factores que no considera el Foro Económico Mundial. Está también un índice de facilidad para hacer negocios. Todos los que son emprendedores es importante que estén considerando pues revisar todas estas cifras y estos datos, porque nos va manejando hacia dónde hay aspectos de riesgo en determinados sectores, qué son aquellos aspectos o cuáles son aquellos que vale la pena aprovechar o explotar, porque a veces pues emprendemos un negocio y sucede que ya está demasiado saturado el mercado y eso hace que pues se pueda pensar que no somos competitivos. Lo que sucede es que está demasiado saturada las opciones, ¿de acuerdo? Y por último está el Índice Nacional de Competitividad, que pues bueno, este también lo viene haciendo el INEGI y sus periodos de tiempo o medición son más prolongados, más espaciados. El Foro Económico Mundial es anual, ¿ok? Y por eso lo estoy usando de referencia para mostrar lo que serían los datos de competitividad en México, ¿ok? No nos vamos a meter tanto en analizar este índice de competitividad porque pues es muy extenso. De entrada pues son 114 las variables que maneja y todo eso está reportado en este índice de competitividad, el cual está disponible en línea. Al final vienen las referencias para que ustedes puedan consultarlo a detalle. Y lo importante es identificar que hay 3 subíndices que evalúa este índice de competitividad global, ¿ok? Por un lado son los requerimientos básicos que necesita un país, ¿ok? Hablando de instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación. Estos son los pilares que conforman estos fundamentos o elementos básicos de cualquier nación, ¿de acuerdo? Por otro lado estarían los subíndices que promueven la eficiencia de un país, ¿ok? Y en ellos se encuentran estos otros pilares que son la educación superior y capacitación, los mercados de bienes, mercado laboral, mercado financiero, disponibilidad tecnológica y el tamaño de mercado. Todo ello lo analizan a partir de datos que reportan en diferentes sectores productivos de cada país, ¿de acuerdo? Y por último está el subíndice de innovación y sofisticación. Esta cuestión de innovar constantemente también le da una ventaja competitiva a las naciones y es ahí donde se despuntan sobre todo aquellas que están generando
nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas metodologías, tecnología. Entonces, estos son como los valores agregados para dar más competitividad todavía a las naciones. ¿Okay? Por un lado está esta cuestión de la sofisticación empresarial y la innovación. Entonces, todas estas variables son tomadas en cuenta para que podamos rankear a los diferentes países, ¿de acuerdo? De 140 países que actualmente forman parte de esta muestra, ¿en cuál lugar creen que está colocado México? ¿Hasta abajo, así en el 140? No. Como el 70, más menos 70 por acá, ¿quién nomás 10 por allá? Sin miedo, señorita. 75. 75. Ok, muy bien. Pues bueno, les voy a dar una buena noticia porque evidentemente nosotros cerramos el año 2018 en el lugar número 46 de 140 países que forman parte de esta muestra. Desde luego que 46 obviamente no es el mejor lugar, hablando de estar dentro de un ranking, pero nos marca pues, más cerca de la normalidad, ¿no? Desde donde cae la mayoría. Entonces, no estamos tan mal, desde luego, comparado con los países, obviamente, en más desarrollo. Estamos muy cerca en un momento dado de China. Sin embargo, comparado con el año pasado, bueno, le llevamos a China, nos lleva 20 puntos porcentuales, más o menos, ¿no? El caso de Chile. Está mejor, ¿no? Sí, está mejor, pero por ejemplo, vamos comparando. En América Latina es importante que sepamos que estamos rankeados en el segundo lugar. ¿Ok? Entonces solo Chile, nos lleva esta ventaja de estar por delante de nosotros y eso habla de una muy buena competitividad a nivel Latinoamérica. Obviamente ya cuando nos comparamos con el mundo, pues no tenemos los mejores datos, pero tampoco estamos tan mal, ¿no? Como dices, no cantamos tan mal. Al principio estábamos muy abajo, ¿no? Sí, de hecho aquí vemos un comparativo cuando México empieza a participar. Este análisis se hace desde el 2005, entonces 2007 está en un lugar 52, fue como su peor momento de evaluarse. Entonces aún así estaba dentro del promedio y se va viendo pues, cómo va a lo largo del tiempo, teniendo pues una mejoría, va optimizando su lugar dentro de las posiciones. Con esta transición de gobierno evidentemente hay datos reservados, la tendencia está todavía incierta, pero sí valdría la pena que los que están aquí nos demos seguimiento para ver cómo estarían los pronósticos de cuánto vamos a rankear el próximo año, ¿okay? Porque si bien es cierto este sería el mejor momento en la competitividad de nuestro país, bueno, cerramos el año pasado, pues vamos a ver con cuánto se proyecta hacia el próximo año, ¿okay? Y pues ojalá estemos hablando de que en América Latina podamos colocarnos en un primer lugar de competitividad, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ve la posición que tiene México y la calificación que tiene en este índice de competitividad global, ¿ok? Esta es la posición que ocupa cada rubro, ¿ok? Y que en una calificación de 0 a 100 están evaluados. Ahorita no nos vamos a detener en analizarlo porque nunca acabaríamos el tiempo, como en la televisión es demasiado tarde. Pero lo importante es vernos, pues cuál sería nuestra fortaleza. Tenemos una estabilidad macroeconómica y nos ubicamos en este rubro, en el lugar número 35, también el tamaño del mercado está muy bien evaluado y rankeado. Y por otro lado, pues, nuestras instituciones. Se ha cambiado un poco, esta última evaluación hizo un ajuste en la evaluación porque dentro del resultado, el reporte que se daba anteriormente, en el año 2017, se daba un reporte de riesgos, ¿ok? A los países se les daba a conocer cuáles eran sus principales riesgos y hoy por hoy, como los riesgos han ido incrementando en niveles de estudio, pues ya no integran ese elemento en este reporte de competitividad, pero
destacan aspectos que cómo estamos siendo evaluados. Entonces aquí lo importante es ver que no estamos evidentemente en números negativos, porque hay naciones que están en menos tanto en algún rubro, pero sí vale la pena identificar cuáles son los que vamos a ir optimizando y sobre todo a nivel individual ver cómo yo puedo impactar en que estos datos vayan mejorando con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo va quedando claro? Entonces, ¿sí? Bueno, no sé, a lo mejor se comentó que no nos podemos meter al análisis tan profundo. Ajá. Pero cuando puso la diapositiva de los pilares, puso por ejemplo que venía la salud, la educación como pilares, las instituciones como pilares de la competitividad, y se encuentran después de la mitad de, digamos, de los 114. ¿Esto se refiere? Ajá. Aquí, estos nada más nos dicen cómo clasifican el orden del conteo. O sea, no sería como, son los factores más importantes, ¿no? Son los que evalúan. Aquí no están ordenados o no están jerarquizados por orden de importancia, sino por la clasificación. O sea, una nación prospera con esto como base. ¿Okay? Sus instituciones, su infraestructura, su ambiente macroeconómico, la salud y la educación. Sin educación, un país o sin salud no podría ser económico. ¿Okay? Digo, competitivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo importante es que estas son los aspectos por los cuales sería como la plantilla de medición. ¿De acuerdo? No nos habla del orden de qué es más importante, sino cómo han ido incorporando factores para la evaluación de las diferentes variables. ¿Okay? Si te fijas, el factor innovación es el último que se incorporó a esta medición o parámetros de medición, porque evidentemente el factor innovación es el que le está dando la ventaja competitiva a las naciones. No lo podríamos poner como un requerimiento básico porque no todos los países están innovando. ¿Okay? Solamente son las variables o las categorías sobre las cuales se evalúan los países para considerarse competitivos o no. ¿Sí? Pero perfecto, está muy bien que hagamos estas preguntas para ser interactiva y sobre todo que no dan por hecho que esto está quedando claro, porque evidentemente todo esto está preparado pues para que lo dirigamos a esta parte individual. O sea, aquí lo importante es como ya en un entorno organizacional, nosotros incorporamos a personas con talento, son competitivas, pero si tú les haces ver la razón del negocio o de la organización, difundiéndoles la misión, la visión, los valores y cuál va a ser su participación dentro de toda esta organización, es más fácil que dirijan sus esfuerzos a eso que fue para los fines para los cuales fue creada la organización. Sin en cambio, si solo lo incorporas y échale ganas y fuiste el mejor, entonces vamos a la deriva. Entonces, esta idea de marcarnos un contexto de competitividad en México tiene como intenciones a identificar cómo mi participación como individuo, como persona competitiva, puede hacer que se muevan estos indicadores, porque mi participación dentro de mi sector productivo, pues a lo mejor puede ser micro, pero pues sumada con la de muchos esfuerzos y personas competentes, van a dirigir hacia la gente. ¿Okay? Hoy por hoy la Secretaría de Economía tiene diferentes programas instalados que se dedican específicamente a la competitividad. Hay una subsecretaría de la competitividad y en ella se desarrollan todas las estrategias posibles a nivel nacional para elevar la competitividad que impactan o inciden en estas variables. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, este solo es un dato informativo, espero que les sea de utilidad y sobre todo, pues los que tienen acceso a redes sociales, a Facebook, o estamos en esta cuestión de los medios electrónicos, pues agreguen entre sus fuentes de contacto o páginas el del Foro Económico Mundial, porque constantemente está publicando información pues, de relevancia no solo nacional, sino mundial. ¿Ok? ¿Cómo impacta esto? Entonces, esta tabla es un ranking de cómo ha evolucionado México en el índice de competitividad global. Lo vimos visualmente o estuvo visualmente en la gráfica, pero aquí evidentemente se ve como con el paso del tiempo ha ido mejorando su posición y como les decía, estamos en el mejor momento
del ranking, en la mejor posición de competitividad a lo largo de estos años, y también con una evaluación de 64 puntos, ¿ok? De 100, que son los que evalúan, pues estamos por arriba del mundo, ¿ok? O sea que pasando de panzazo. Estamos así, casi casi. Pero lo importante es no quedarnos con estos datos, porque evidentemente pues me muestra un índice, un ranking de 46, en el lugar número 46, y un índice de competitividad del 64 puntos. Pero ¿qué vamos a hacer? Aquí está la fuente, índice de competitividad del 2018. Son datos fresquecitos, publicados al reciente año pasado. Entonces, aquí lo importante es cómo este dato de competitividad de México pues va a incidir en esta cuestión de, o más bien sería como esa paradoja del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué incidiría primero, las personas sobre la competitividad o la competitividad sobre las personas? Porque este dato puede ser un factor o un aspecto motivante para yo desempeñarme como más competitivo, ¿ok? Entonces, vamos a entender que las competencias laborales pues es este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que poseen las personas. ¿Okay? Una persona, para que se muestre competitivo, es porque conoce, obtiene información, obtuvo información ya sea leyendo libros, de la escuela, estudiando, de esa parte teórica que se obtiene a través de la información y que nos da el conocimiento, ¿de acuerdo? Por otro lado, posee la habilidad o la destreza de ejecutar o de llevar a la práctica ese conocimiento, porque de nada me sirve yo saber y haber leído toda infinidad de libros, haber hecho los 1000 grados académicos, si no pongo en práctica ese conocimiento. Y por último, pues la actitud, ¿ok? Es importante identificar que las competencias laborales ya en su conjunto en la organización permiten a la gestión de las organizaciones pues dirigir esfuerzos pues, de una manera objetiva y medible cuantitativamente. No es solo decir, tengo buenos colaboradores o medianamente son rentables, ¿no? Son capaces, no son competentes. La gestión de competencias laborales lo que nos permite es hacer métricas objetivas, ¿ok? Y no solo subjetivas, porque cuando hablamos del factor humano, pues son atributos cualitativos, ¿ok? Sin embargo, cuando hacemos o implementamos la gestión por competencias en las organizaciones, podemos establecer métricas o parámetros en función del grado de dominio que tengan los candidatos o aspirantes a un puesto o las personas que ya ocupan un puesto en una organización, que me indique qué debe de saber el puesto, qué tanto debe de poseer una competencia, por eso se gradúan en el nivel de dominio, qué debe de saber hacer, porque por un lado, pues a lo mejor me va a mostrar la evidencia de que tiene cierto certificado, cierta formación académica, pero yo necesito que lo haga, ¿okay? Que lo ponga en práctica. Y más allá de eso, pues cómo va a ejecutarse en la organización a la hora de interactuar con los demás miembros que la conforman, ¿okay? Porque ¿de qué me sirve tener a un erudito en cierto conocimiento, a alguien que sabe ejecutar muy bien sus funciones, pero que no tiene esa capacidad de compartir la información, de interactuar con los otros, de trabajar en equipo, porque hoy por hoy pues lo que se busca es generar esta sinergia, esta suma de esfuerzos entre los colaboradores de cada organización? Entonces, aquí lo importante es que cuando hablamos de competencias laborales, nosotros no debemos de perder de vista que pues es la suma de los tres, ¿ok? Cuando tú no posees un conocimiento, mi mamá me decía, tú puedes tener todo menos la actitud. Si te falta la actitud, estás perdida. ¿Por qué? Porque si tú no sabes hacer algo, puedes capacitarte, pues, por ejemplo, hoy podemos ver un tutorial, podemos leer un libro, podemos compartir conocimiento, recibir la información de alguien experto. Alguien nos puede decir, la práctica te va a
va a ir perfeccionando ese conocimiento, ¿ok? Pero si tú no tienes la actitud de ejecutarlo, pues de nada sirve este conocimiento y esta habilidad, ¿ok? Entonces, por eso es importante que para que sean consideradas competencias, pues incluya estos tres elementos, ¿ok? El saber hacer las cosas, el saberlas como se hacen, pero sobre todo la esencia de las personas al momento de ejecutar una actividad o un conocimiento, ¿ok? ¿Estoy siendo clara hasta aquí? ¿Ya conocían este término de las competencias laborales? Que levanten la mano. Todos son unos gestores de competencias. Perfecto, me parece bien. Entonces, ¿están de acuerdo en que no me falta nada? ¿Algo que le quiera complementar? Bueno, las competencias también van a tener ciertas características. Por un lado, van a ser conscientes. No es así de, ay, no sabía yo que tenía esta competencia. No, porque es importante identificar, pues, en qué soy bueno. Una cosa es haberte formado, haberte preparado, porque estos reforzamientos sociales de tú deberías estudiar esto, hijo, esta necesidad de pertenencia dentro de este núcleo familiar social nos va llevando a las decisiones de formarlos en determinada actividad, la necesidad económica de trabajar en algo, porque no hay manera, tienes que entrarle, pero también a lo largo de esta experiencia de vida de cada persona, pues vamos identificando nuestras habilidades o nuestras competencias, ¿ok? Para ello, pues una de las características de las competencias es que, pues, se toma conciencia, ¿ok? Son autónomas, no depende una competencia necesariamente de la otra, permanecen a lo largo del tiempo, evidentemente. Algo que no se practica, pues se va perdiendo la habilidad, pero es importante que mientras estén esos tres elementos de la actitud, el conocimiento y la habilidad, pues van a tener con mayor probabilidad permanencia a lo largo del tiempo. Por otro lado, las competencias también son complejas e integrales, ¿ok? No es nada más el hecho de, hoy conozco una habilidad o poseo una habilidad, domino un tema, sino te tienes que estar actualizando y retomando de tu entorno aquello que la va a optimizar, ¿de acuerdo? Se aplican en varios contextos, no solamente son, yo hasta en la lámina anterior se las ponía como competencias laborales porque están centradas o focalizadas en los entornos de trabajo. Sin embargo, cuando eres competitivo las puedes usar como la educación, ¿no? En la escuela, en el taller y la piscina, y es una característica pues de la persona, ¿ok? Muy individual, ¿okay? Te genera resultados y en muchos de los casos, ya cuando tú las pones en práctica, implican eficiencia y muchas de ellas pues constantemente las estás aprendiendo y realizando, ¿okay? Entonces esto es en cuanto a las características de las competencias, que recordemos que son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que posee una persona para desempeñar una tarea o algún fin para el que quiera destinar ese conocimiento, ¿ok? Ahora bien, nos vamos acercando a esta parte que nos lleva a enaltecer las estrategias que se tienen en México para elevar o mantener la competitividad. El CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, ¿okay? Es el organismo que promueve al Sistema Nacional de Competencias, ¿okay? Para que México cuente con personas competentes, ¿okay? En cualquier sector, ya sea empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes, servidores públicos, etcétera. Su impacto es a cualquier persona mexicana, y lo que busca es entrar a cualquier sector, hasta con las amas de casa, porque lo que busca es que sean competitivos, ¿okay? A través de la certificación de sus competencias, ¿okay? CONOCER es un órgano tripartita, por decirlo de algún modo, porque está formado por tres elementos. A pesar de que depende o que está en la Secretaría de Educación Pública, está presidido por la Secretaría de Educación Pública, está formada por la parte de gobierno, ¿okay? Por la parte de los sectores del trabajo, por los representantes de las cámaras de comercio de diferentes sectores, y por la
por el sector de mano de obra, por los trabajadores, ¿ok? A través o representados por los diferentes sindicatos o colectivos de trabajadores, ¿ok? Ahorita les voy a presentar un video en el que se puede ver a detalle o con mayor información lo que es conocer, porque es toda una organización que es muy extensa, pero en específico nos vamos a centrar a este Sistema Nacional de Competencias, ¿okay? Que impulsa pues, la rentabilidad, la productividad y la competitividad de México. Es toda una serie de esfuerzos de diferentes sectores, los cuales establecen que las necesidades de cada sector industrial, turístico, automotriz, pues vayan acorde a lo que se necesita y promuevan la formación y capacitación de las personas para incorporarse a sus entornos de trabajo. ¿Nos quiere compartir algo? Sí, preguntarle, esta elevación de la competencia en los diferentes sectores de los trabajadores va a elevar la competitividad global de México. Va a impactar, evidentemente no la va a determinar, pero sí va a influir porque cuando tú incides en algún indicador mueves y eso hace pues, que haya en unos casos crecimiento y en otros casos descolapso. Quizá eso lo podemos ver más si analizamos el ranking de competitividad. Ahorita lo que vamos a ver es cómo a nivel personal esto impacta de manera trascendente, porque lo importante es no saber, como decía, que tú posees una competencia, te muestras competitivo, te comparas con algo, Un patrón. una competitividad referenciada, porque cuando yo tengo un marco de referencia puedo decir qué tan bien o qué tan mal estoy comparado con los otros. Pero cuando yo hablo de una competencia real, o sea, un contexto real, en donde no hay otros individuos, la comparación es conmigo, ¿ok? Porque ya no sería qué tan bien o qué tan mal estoy comparado con el entorno, sino qué de esto que estoy haciendo me está resultando efectivo, ¿ok? ¿Qué de mis habilidades las estoy encauzando para yo tener rentabilidad? Y rentabilidad no hablando del aspecto económico, sino también de un satisfactor humano, personal, ¿ok? Porque pues, las necesidades humanas van a tener diferentes satisfactores. Aquí lo interesante es ver cómo nosotros a través del conocimiento y la gestión de las competencias laborales podemos optimizar nuestra propia competitividad. ¿Okay? Porque hablábamos en principio pues, de este factor de referencia de estar compitiendo con otros. Pero aquí también lo interesante es salir con esa inquietud de ¿qué puedo hacer hoy o qué puedo hacer mañana para ser mejor que hoy? Los japoneses tienen implementada esta cultura, esta metodología del Kaizen, no sé si ustedes la han escuchado. Sistema de calidad. Es un sistema de calidad que nos habla de pues, la mejora continua. Y el Kaizen, el precepto principal que el Kaizen tiene incorporado es hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Lo ideal sería que como cultura mexicana adoptemos esa filosofía de vida, porque evidentemente ellos tienen pues, muy implementado en su estilo de interacción, pues la mejora continua como una competitividad casi nata. ¿Por qué? Porque este sentido de exigencia y con el ranking están dentro de los primeros lugares. ¿Okay? Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter bajo ese contexto, pero aquí lo interesante es ver cómo... ¿Sí? Nada más para complementar esta parte, cada uno de los estándares en los registros se relaciona con un catálogo de profesiones que está registrado para nosotros en América del Norte. Entonces, esta profesión que se registra en el conocer tiene alguna validez en Estados Unidos y Canadá, y cuando se redacta ese estándar de competencia, se revisa en un catálogo cuál sería su símil en ese registro de América del Norte. Perdón. Está muy bien y hacia allá vamos dirigidos. De hecho, lo importante y nutrido de esta plática es eso, que haya esta posibilidad de complementar más la información. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque si bien es cierto, buscamos ser competitivos, identificar en qué puedo yo ser más competitivo al certificarme, pues también este va a ser un dato que
me va a permitir elevar mi competitividad, mostrarme competente a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque yo ya tendría una evidencia, que es lo que promueve mucho la gestión por competencias, el generar evidencia de que se posee el conocimiento, la habilidad y la actitud. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante es tener claro que todos los esfuerzos que lleva a cabo el Sistema Nacional de Competencias, pues no solamente son a través de esa institución, sino de diferentes sectores que dan a conocer sus necesidades, se las exponen a unos sectores de sistemas de gestión de competencias para que desarrollen y redacten lo que son los estándares de competencia que ahorita vamos a enunciar en un momento. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo importante es identificar que conocer está estructurado por sector gobierno, por sector industrial y por sector obrero. ¿Okay? Esas tres necesidades se ven conjuntadas como un órgano de gobierno y de ellos, pues bueno, promueven el Sistema Nacional de Competencias. ¿Sí? Ahora bien, este Sistema Nacional de Competencias es el andamiaje perfecto para nosotros como personas podamos enfrentar los retos de la dinámica global, o sea, las necesidades del mercado, porque me van a ir aproximando a mostrarme más competente. ¿De acuerdo? Entonces aquí es como dice Horacio, pasito a pasito, y vamos a mostrarnos más competitivos en el momento en el que yo entro a la página del conocer, como bien nos dice su nombre, ¿cuál es? Carlos. Carlos, voy a identificar en el RENEC, que es el Registro Nacional de Estándares de Competencia, cuáles son los que existen dentro de mi campo de interés. ¿Okay? Porque por un lado es en lo que yo he venido desempeñándome, pero por otro lado es en lo que a mí me gustaría participar. ¿Okay? Porque yo me doy dando cuenta que a lo largo del tiempo a mí como que esto de la cultura de belleza me gustaba, y ahora resulta que hasta para tatuarse o hacerse el delineado hay un estándar de competencia, y yo siempre lo hacía por hobby desde las Barbies, ¿no? Entonces resulta que eso, cuando yo profesionalizo ese conocimiento, me evalúo, me certifico, me muestro competente y tengo esa ventaja competitiva en mi entorno, porque yo puedo ofrecer ese servicio con el diferencial de que estoy certificada y que cumplo con los estándares, con los conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar esa función. Hasta donde me quedé eran 480 estándares de competencia que están constantemente incorporándose. Ahora bien, el desarrollo de los estándares de competencia lleva su tiempo, o sea, unos 5 añitos más, o añitos 8, porque se tienen que identificar todas las necesidades de cada sector, las funciones que se requieren para llevar a cabo esa actividad y todos los mecanismos necesarios para mostrar la competencia. ¿Okay? Entonces, retomando y volviendo a esta parte de la competitividad personal, cuando yo poseo la habilidad y lo llevo a cabo, soy competente. De lo contrario, ¿qué soy? Aunque se vea feo, ¿verdad? Pero soy incompetente, o desde esos criterios, evidentemente, pues no poseo este conocimiento. No nos sintamos mal, porque el punto aquí es optimizar, dirigirnos hacia esa competitividad y no quedarnos como a medias, ¿no? Esto lo hago bien, pero procrastinamos y no me llevo a este nivel de competitividad. ¿Okay? Digo, me quedo bien aquí y desafortunadamente nos colocamos en una zona de confort en donde pues el dominio de mis habilidades, de mi tarea, me llevó a una actividad rutinaria y soy un talento desaprovechado. ¿Okay? Entonces aquí lo interesante es, a partir de nuestro autoconocimiento, podamos identificar cuáles son las características que podemos ir potencializando en nosotros y hacer uso de la información que nos promueve el Sistema Nacional de Competencias. Por allá tienen una pregunta, vamos a tomarla para seguirnos porque como tenemos que suspender en cierto tiempo, pero te escucho con gusto. Sí, más que una pregunta, una aclaración. ¿Sí?
basándonos en términos de competitividad, se utiliza el todavía no competente. Exacto, pero hablando en términos semánticos para decir... No incompetente. Exacto. No posee la competencia, ¿ok? Pero aquí lo interesante, más allá de ser radicales en si somos o no competentes o estamos en la transición, es llevarnos a esa mejora continua, porque evidentemente esos pensamientos limitativos de todo somos la generación del mañana, ¿no? Mañana, y así sucesivamente, sí. No tiene este carácter explícito el concepto de incompetente, sino en cuestiones solamente de sensibilizarnos a dirigir nuestras habilidades hacia la competitividad. Y muchas gracias por tu observación, desde luego que va más en un carácter de charla e informalidad, porque todavía no hemos entrado en materia de la semántica que usa los estándares de competitividad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un video que nos va a permitir conocer de una manera general pues lo que es el conocer y esperemos que como se está transmitiendo vía remota, lo podemos volver a transmitir para que no se detenga la transmisión, ¿de acuerdo? Promover y impulsar el sistema nacional de del reconocimiento de la validez nacional a los certificados emitidos para las personas que demuestran ser competentes en sus funciones. promover convenios sectoriales, nacionales, estatales, municipales e internacionales para la expansión del Sistema Nacional de Competencias de la Persona. El segundo nivel corresponde a un nivel de Estado. Y es que es fundamental que el sistema llegue aquí, se encuentran los comités sectoriales de gestión por competencias, donde participan altos directivos institucionales de estas instituciones y líderes de los trabajadores, quienes definen la agenda de capital humano para la competitividad. Desarrollando estándares de social y gobierno. Desde los comités de gestión por competencias, Se define las organizaciones que trabajan en los procesos de capacitación, evaluación y certificación de las competencias. finalmente, el tercer nivel es un nivel operativo, donde se lleva a cabo la capacitación, evaluación y certificación. Existe una amplia social de gobierno que encuentre soluciones de evaluación y certificación que garanticen la calidad, credibilidad, accesibilidad, equidad, oportunidad e imparcialidad de las Luego, el conocer promueve el Sistema Nacional de Competencias de las Personas para que todos los mexicanos tengamos más conocimiento, más competitividad, más crecimiento. Muy bien, una disculpa por el audio, pero como está en vía remota, creo que debilitó la señal, pero lo van a tener y al final, si gustan, lo proyecto ya con más volumen, porque si no desconectaríamos la transmisión que se está haciendo vía remota. Entonces, aquí lo importante es lo mismo que les voy a explicar de manera rápida. La idea era hacerlo acelerado porque el video nos hablaba de cómo está conformado el conocer, ¿ok? Tiene 3 niveles en esta parte estructural. Está lo que les decía yo, la parte de
la parte laboral, los sindicatos, ¿ok? Esta parte de los representantes de las fuerzas de trabajo, ¿ok? Ya sea en la parte del sector industrial, campesino, obrero, entonces toda la fuerza que representa a los trabajadores la conforma este sector laboral. Por otro lado, la parte del sector empresarial, conformado por las cámaras de comercio, de la industria y todos los principales representantes de los empleados, ¿ok? Y por último, el tercer elemento de la parte estructural del conocer, pues es esta parte del gobierno, ¿ok? Aquí impactan o coinciden la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, SAGATA, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. De tal forma que se incida en identificar las necesidades, no solo de los trabajadores del país y de los empleadores, ¿ok? Para que puedan conformarse, pues, los estándares de competencia. Un estándar de competencia es aquel documento en el que va a estar redactada los conocimientos que requiere una determinada competencia, las habilidades y las actitudes, ¿ok? Estos los desarrollan los sistemas de gestión por competencias, en donde proponen, evidentemente, métodos de evaluación y certificación. Y estos conforman la red de conocer de prestadores de servicios, ¿ok? Entonces, de algún modo es ver de una manera muy general cómo está conformado el conocer y cómo está conformado el Sistema Nacional de Competencias, ¿de acuerdo? Porque nosotros, una vez que vemos esta parte estratégica y operativa, pues vamos a poder consultar los estándares de competencia que existen actualmente y que pueden a nosotros llevarnos a un proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta estructura está conformada por todos estos elementos que son diversos, ¿de acuerdo? Por un lado está el conocer en su órgano tripartita. Los comités de gestión por competencia son todos los expertos en la materia que van a desarrollar los estándares. Más allá de los temarios, las metodologías para evaluarlo. Por un lado, tengo que ver qué te tengo que enseñar para alinear tu conocimiento para poder mostrarte competente. Por otro lado, ¿qué te voy a evaluar? Por un lado, establezco lo que debe de poseer una persona en determinada función o actividad para mostrarse competitivo. Por un lado. Exacto. Primero establecemos las métricas para poder desempeñar, porque un estándar de competencia laboral posee tres elementos también. Los desempeños, es decir, qué es lo que la persona va a ejecutar, los productos, que significa lo que tiene que entregar, la evidencia de que posee esa competencia, y por otro lado la actitud, cómo se va a conducir ante determinado conocimiento. Entonces, para que todo eso se lleve a cabo, de esos 480 estándares de competencia, se hace por todo un grupo de expertos. Aquí me voy a adelantar tantito. Este grupo de expertos, que por un lado son el grupo técnico de expertos, se encargan de desarrollar el estándar de competencia. ¿Okay? Por un lado, la función individual de describir, detallar qué necesita poseer el conocimiento, y por otro lado, la función de la evaluación. ¿Okay? Entonces, no es una función que solo se le encargue a un despacho, sino es todo un comité de expertos en la materia o en la disciplina de determinada competencia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya está definido por sector productivo, se ve la manera estratégica de evaluar y mapear la manera, porque hay conocimientos que evidentemente no es que sean seriados, pero sí requieren como de una formación previa. ¿Okay? Nosotros aquí en la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería
pues estamos promoviendo lo que es la alineación al estándar 0217, que es la impartición de cursos de manera presencial y grupal. Okay, nosotros los alineamos a todo lo que debe de poseer, en este caso los expertos, que sean docentes o que impartan alguna formación como capacitación presencial, porque también tiene sus variantes toda esta dinámica formativa, que si vas a certificarte como formador en línea, que si vas a certificarte, son muchas ramitas las que desprenden determinadas funciones, actividades. Okay. Entonces aquí lo interesante es identificar, me regreso, que todos estos elementos que conforman el Sistema Nacional de Competencias, pues son expertos en su actividad. Por un lado están los que desarrollan estos criterios de medición y evaluación, y por otro lado las entidades que certifican. ¿Okay? Ellos tienen que ser validados por el conocer, reconocidos, autorizados para emitir un certificado de competencia. ¿Okay? Nosotros como Minería estamos en ese proyecto de poder llegar a ser un organismo certificado. Por el momento estamos solamente en la parte de un organismo capacitado, un centro de capacitación. ¿Okay? Pero una vez que ya se tiene pues esta autorización de ser un organismo certificador, también existen estos centros de evaluación que cuando vemos ese estándar de competencia, porque los estándares de competencia es como la ficha técnica del documento que me detalla lo que debo yo de poseer para ser competitivo. ¿Okay? Y en ese detalle está todo este catálogo de ofertas de centro de evaluación. Es importante que si ustedes van a dirigirse a un proceso de evaluación para certificación, primero chequen que sea un centro de evaluación autorizado. Porque evidentemente esto ha dado pie a que proliferen muchas instituciones evaluadoras y certificadoras, pero para que, como el certificado lo emite la SEP, esto evidentemente tiene que ser reconocido por el conocer. Entonces, pues para que no solo... Nosotros todavía no somos centro evaluador, solo somos centro capacitador. Entonces yo no puedo, nosotros como Minería no podemos evaluar, porque tenemos que completar un ¿Perdón? No, pues de momento no es como nuestro nicho de mercado. Pero evidentemente si queremos ser una oferta formativa certificadora, pues nos va a dar la ventaja competitiva de poder ser un centro evaluador. ¿De acuerdo? Y entonces dirigirnos hacia la competitividad de la que veníamos hablando en un principio. Sí nos va quedando clara la participación de todos estos elementos. Ya una vez que nosotros identificamos nuestro centro evaluador, y si yo, por ejemplo, como un individuo, identifico que mi habilidad analítica y observadora me dirige a ser un evaluador, me puedo certificar para ser un evaluador independiente, que esté autorizado por conocer y a su vez pueda yo prestar servicios a un centro evaluador. Entonces es toda una cadena de competitividad, porque por un lado fortalece sus competencias y por otro promueve las competencias de otros evaluándolas y llevándolas a este nivel óptimo de desempeño. ¿De acuerdo? Existen también estos centros de capacitación. Nosotros somos una oferta de formación en el tema del estándar 217 y también existen los capacitadores independientes, como en mi caso, que también posee esa certificación y que yo tengo esa diferencia, esa ventaja competitiva de que si quiero participar en una licitación a nivel público, ya tengo ese requisito que a lo mejor muchas instituciones están requiriendo. ¿Okay? Entonces siempre va a ser ese diferencial o ese factor de ventaja competitiva que una persona puede tener para pues seguir teniendo mejores resultados. ¿Okay? Entonces aquí lo interesante es identificar que estas competencias laborales nos llevan a obtener de los trabajadores o de los que prestamos algún servicio un alto nivel de desempeño, ¿de acuerdo? Porque a través de una evaluación mostramos que poseemos el conocimiento, que lo sabemos hacer y que lo desempeñamos pues con una actitud acorde a lo que requiere de cada uno de los estados, ¿de acuerdo?
Entonces, la red de prestadores de servicios de conocer, por un lado, como vimos en la imagen anterior, están las entidades de certificación, los organismos certificadores, los centros de evaluación y los evaluadores independientes. Todos estos se pueden consultar en la misma página, ¿de acuerdo? Sí, en el RENAC y en el RENAC. Porque cada vínculo, cada menú en el conocer nos va a llevar a otra dimensión. Aquí, por ejemplo, el RENEC, están todas las áreas en las que uno puede certificarse. Todas. Sector industrial, automotriz, textil, de académico, de formación, de capacitación. Entonces, ya nada más es un poco de tener el tiempito de todas las palabras posibles para encontrarlo, ¿ok? Porque si a mí me gusta esto de la colocada de uñas, está en esta de cuidado personal y estético, ¿ok? Entonces aquí lo interesante es que son ilimitadas las opciones, bueno, 480 euros. El problema es que es caro, ¿no? Dependiendo de su sector, dependiendo de un poco la naturaleza de la competencia, va a tener un costo. Te puedo decir que hay certificaciones que su evaluación son simbólicas, 500 pesos, hasta las de 10,000 pesos, no sé, en función un poco del impacto de esa competencia. Tienen una vigencia los certificados, hay algunos que son permanentes también por la naturaleza de la competencia de la que se esté tratando, pero aquí lo interesante es, por un lado, identificar que en la medida que nosotros pues hagamos esta formación, porque también hay opciones de capacitación en línea que nos da a conocer para llevarnos a esta alineación para una certificación. También está este registro de personas certificadas, ¿okay? Entonces aquí pueden ver la búsqueda, en mi caso, o de las personas que ustedes conozcan que se han certificado, para asegurar que poseen este registro. ¿Okay? Entonces, es una búsqueda muy diversificada a la hora de consultar, conocer. Puedes ver desde todos los estándares de competencia que existen, en qué consisten, para qué te sirven, en qué campo tú los puedes aplicar, cuáles son los centros evaluadores y desde cuándo o cuál fue el sistema de gestión que lo desarrolló o el organismo certificador que emite ese certificado. Entonces, aquí lo interesante es sí, navegar en el conocer es interesante, es muy nutrido porque hay una diversidad de opciones para evaluarse, para certificarse y lo importante es como definir en qué me considero competente, ¿okay? O competitivo, o cuáles son las habilidades que yo podía profesionalizar, porque lo que busca finalmente la certificación es profesionalizar un conocimiento. Emitir un certificado que pueda ser el respaldo de que posees una competencia, ¿ok? Por eso, pues, certifiquen sus competencias, identifiquemos cuál es esa habilidad o esa fortaleza de conocimiento en habilidad y actitud que poseemos cada uno de nosotros, y no pierdan de vista que independientemente de que se certifiquen o no, es importante actualizarse, adecuarse a las necesidades de cambio de nuestro entorno, porque constantemente estamos enfrentándonos a cambios repentinos, a lo mejor en unos casos más drásticos que otros. Tecnificarse, esta estimulación de la tecnología, pues no nos podemos quedar rezagados y caer en las prácticas que nos han funcionado. Es necesario estar conviviendo de buena manera con la tecnología y sobre todo reinventarse para estar redescubriendo estas habilidades que a lo mejor estaban muy ocultas en mí, que no tengo tanto conocimiento, o bien que por un lado no he descubierto o no he encontrado esa situación que me lleve a optimizar. Entonces, de esa forma, nosotros al evaluar nuestras competencias y certificarnos, fortalecemos el capital humano del país, incrementamos la productividad y movilidad laboral y el nivel de vida de los trabajadores. Mis posibilidades de emplearme se amplían, se aumenta la competitividad y el crecimiento de las empresas. Como les decía al principio, el talento atrae talento. ¿Okay? Si yo soy emprendedor, soy empleador, voy a buscar personas competentes para que
promuevan el crecimiento de mi organización o mi negocio. El mejoramiento de la gestión también nos va a ayudar a promoverlo, y por otro lado también se alinea a la oferta educativa que se está requiriendo en los diferentes sectores, ya sea productivo, educativo, social o de gobierno. Tiene un alcance tanto para las personas que no sector público, privado, o que no necesariamente estén empleadas en alguna función. Este es un ejemplo de un certificado, ¿ok? Y tiene muchísimos beneficios el obtener una certificación. Por un lado, pues te da esa evidencia de que eres una persona competente, desde luego aquí. Sí, entre que te evalúas y que te emiten un resultado, ahí sí se emite la resolución de competente o no por el documento, ¿ok? Una vez que ustedes ya tienen este certificado, pues pueden hacerlo válido a nivel nacional e internacional, porque hay equivalentes en otros países dependiendo del sector del que se esté tratando y del tipo de competencia del cual ustedes están siendo evaluados. ¿Okay? Les permite moverse en esta opción de laboral, y por otro lado pues también esta rentabilidad de la que hablaban en un principio, ¿no? Mejores oportunidades de ingresos, promociones dentro de su trabajo, porque aquí lo importante es, si tú ya estás contratado en una empresa y te certificas, porque este certificado es para ti, no es para tu organización ni a donde tú estés trabajando, es para las personas, pues puedes aumentar la seguridad en tu empleo o tener una actividad en paralelo. Termino esto y enseguida consultamos, ¿de acuerdo? Incrementa esta motivación personal. Creo que en esta parte de ponerte ese reto, de evaluarte, medirte y certificarte, pues te hace como que te nutre personalmente, porque pues te mide contigo, te mide con nosotros, y pues promueve esa cuestión de la motivación personal y por supuesto el reconocimiento público de que te identifican como una persona certificada, tanto que pueden encontrarte tus datos con tu registro o con tu CURP, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de cómo encontramos un estándar de competencia. Están todas estas especialidades, ahorita por cuestiones de tiempo, ya no nos vamos a poder detallar a ver cómo está conformada en este caso la formación que nosotros damos del estándar de impartición de cursos de manera presencial. Pero los invito a que ustedes naveguen, encuentren el estándar por su clave o bien por el sector que les llama la atención. Todos tienen la misma estructura, la descripción del estándar lo descargan en un archivo PDF donde viene detallado qué conocimientos deben poseer, qué desempeños, qué productos deben entregar y qué actitudes, para qué les sirve dicha certificación, en dónde pueden certificarse, cuál es el comité de gestión por competencias que emite ese estándar, y por último, en dónde pueden capacitarse. ¿De acuerdo? Aquí pueden capacitarse con mucho gusto para este estándar de impartición de cursos de formación de calidad del cerebro. Sí, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante ver todo el entorno. Me gustaría preguntarte que además de conocer qué otras instituciones pueden otorgar certificados de competencias, porque sé que este proceso de certificación de competencias pues, es un proceso que aquí está por parte del gobierno, como el conocer, que son fideicomisos, pero además existen diversas instituciones que te pueden emitir hoy en día un certificado. Aquí lo interesante, con lo que yo podría invitarte, es a identificar la trascendencia de ese certificado, porque tienen validez, obviamente, a nivel solo institucional para ese factor político, pero definitivamente la opción nacional o internacional es a través de sería muy precipitado para mí ahorita decir de 5 instituciones, porque evidentemente están facultados por otros organismos internacionales incluso que te pueden ofrecer un fin, pero son varios, no están exclusivos a solo un órgano certificador.
muy interesante es que las opciones de sistemas de evaluadores que aquí Conocer maneja son las que tienen validez para conocer y dentro del país. Y por la SED, no la validez oficial. Y por la SED, exacto, porque el certificado lo emite la SED. ¿Okay? Dice invariablemente el tipo de competencia que se esté evaluando lo emite la SED. ¿Okay? Pues a lo mejor nosotros la Universidad de Boston, la Universidad de... Pero si ya son variantes que no tengo ese dato, valdría la pena tenerlo como una aproximación, pero para fines de darles a conocer sobre todo la Estrategia Nacional de Conocer, es importante. Ya nada más para cerrar, ahorita pasamos a los minutos de preguntas. La principal fuente de competitividad en cualquier organización es el capital. Entonces, en nosotros está ese compromiso de optimizar y de mantener como esta capital humano, como estas personas, pues la sostenibilidad a lo largo del tiempo de esa ventaja competitiva de poseer una competencia, sea certificada o no, descúbranla, identifiquemos qué habilidades son las que me pueden hacer mantener la competitividad, porque por un lado mis sugerencias o recomendaciones sería ser proactivos, o sea, anticiparnos a que un cambio nos llegue, sino identificar qué es aquello que puedo hacer mejor y sobre todo planear. Definir bien sus objetivos, definir bien sus metas personales y profesionales, los cuales les van a hacer dirigir de la mejor forma sus esfuerzos. Por su atención, muchas gracias.